Cero Hoy, el podcast de Trading Lateral donde analizamos toda la actualidad sobre Darwin X Zero cada semana. Muy buenas a todos, soy Alberto J. Lavajo y te doy la bienvenida al podcast de Trading Lateral donde cada semana veremos brevemente toda la actualidad sobre Darwin X Zero. Hasta 981 Darwins. En el mes pasado de mayo, Darwin X Zero estuvo cerca de los 1000 usuarios, igual que ahora, pero al inicio de este mes de junio solo comenzaron participando en Darwinia Silver poco más de 700. Los motivos, pues que muchos empezaron esta nueva modalidad de hacer trading intentando dar el pelotazo. No pudieron y resetearon su cuenta. Ahora muchos de ellos están terminando la fase de calibración del motor de gestión de riesgo de su Darwin y vuelven a añadirse poco a poco como participantes de la plataforma. Aún así, todos los días llegan nuevos participantes a la plataforma que acaban de descubrir el servicio y seguramente cada vez tenga mayor alcance y la gente se dé cuenta de la gran oportunidad que supone para ganar dinero haciendo trading. VQVN, Dogo Feliz, el perro más querido de la comunidad hispanohablante, ocupó el mes pasado en numerosas ocasiones el primer puesto de la tabla luchando por los 250.000 euros de asignación. He de decir que la lucha en los puestos más altos es cada vez más encarnizada, pues en apenas 2 o 3 puntos de rating está la diferencia entre el primer, segundo y tercer puesto. Todo esto nos lo iba contando el trader detrás del Darwin, nos transmitía su operativa, las sensaciones y la presión por acabar primero. Finalmente cerró el mes cayendo hasta la 9ª posición que le supuso, a pesar del bache, una muy merecida asignación de 70.000 euros con un rating de 91,83 puntos. Los 250.000 euros terminaron por quedarse en el Darwin CIOS, CYOS, con una rentabilidad mensual del 10,66% y un acumulado a 5 meses del 7,22%. El segundo y tercer puesto fueron para los Darwins JMCF y DZZQ respectivamente. Por cierto, este mes de junio volvemos a ver a TTGR en la parte superior de la tabla que, después de ganar el primer concurso de Darwinia Silver en abril, estuvo un poco ausente en la parte baja de las asignaciones durante el pasado mes de mayo, cerrando el mes en negativo, por lo que de momento no consigue monetizar ese primer premio. Darwin, que incluso cerrando en negativo, obtuvo el capital mínimo gracias al retorno acumulado de los últimos 5 meses. Quejas diluidas. Como bien sabes, Darwin X Zero se lanzó al público el pasado mes de abril de 2023. Sin embargo, una vez abiertas las puertas de la plataforma, muchos usuarios se quejaron de la cantidad de traders que ya llevaban algunos meses dentro de la misma, acumulando rentabilidad y desempeño en los mercados financieros, quedando reflejado todo ello en sus track records. Y la razón de esto no es otra que la de haber estado testeando el servicio y el buen funcionamiento del mismo para corregir posibles fallas antes de su lanzamiento al público. El malestar generalizado pareció aplacarse justamente cuando el Darwin VQVN, mencionado anteriormente, nuestro Dogo Feliz, hizo acto de presencia dando un golpe sobre los gráficos y posicionándose en los primeros puestos del ranking durante su primera participación en el concurso mensual. Y la historia se repite, pues sí, porque en esta ocasión el Darwin HGQR, con unas muy discretas rentabilidades obtenidas en los meses de abril y mayo, que ya me gustarían para mí, donde no obtuvo asignaciones, pone de manifiesto la gran importancia de hacerlo bien y hacerlo todo el tiempo que puedas, ya que con un acumulado a 5 meses del 5,17% y un retorno mensual actual, eso sí, del 7,45%, ya está colocado justo por detrás del primer puesto, optando a los 175.000 euros de asignación para este mes de junio. Por el momento, nada más reseñable. Como siempre, me despido. Nos vemos en el próximo.